soy Valeria, y hoy les traigo una historia que, bueno, ni en mis peores pesadillas me la hubiera imaginado. ¿Alguna vez les pasó algo tan surrealista que cuando lo cuentan, la gente les queda mirando como si estuvieran inventando un drama de telenovela? Pues prepárense, porque lo que les voy a contar hoy supera cualquier ficción. Aquí va el teaser rápido. Mi novio me dejó, pero se casó con mi hermana. Sí, leyeron bien. Y no es broma. Si creen que eso es todo, esperen a escuchar los giros que vienen después. Así que no se vayan, porque esto se pone peor, o mejor, depende de cómo lo vean. Todo empezó como una relación normal, salidas, risas, esos mensajes cursis a medianoche. Nos conocimos en una cafetería del centro y la verdad, fue de esas escenas de película que después te hacen decir, ay, si mi yo de ese tiempo supiera lo que sé ahora. Él estaba equivocándose con su pedido de café y yo no pude evitar reírme y ayudarlo. Desde ese día, hubo clic. Me escribió al otro día con un oye, ¿ya sabes cuál es el café correcto? Sí, muy random, pero me conquistó con su torpeza. Lo que me enamoró de él fue su sonrisa desastre. Tenía un diente ligeramente chueco que se notaba cuando reía demasiado, y eso me parecía humano, no como esos influencers de sonrisa perfecta. Sus obsesiones random. Podía hablarme por horas de la teoría del universo holográfico. Esos pequeños gestos, como traerme un chocolate caliente los días de lluvia o una piedra, con forma de corazón, que encontró en el parque, sí, era cursi, pero en ese momento me derretía. O por ejemplo los momentos bonitos que pasamos juntos, como esa vez que nos perdimos en el centro de la ciudad donde vivíamos y terminamos comiendo tacos callejeros a las 3 de la mañana, jurando que éramos los aventureros más épicos. Las noches de peli, donde él siempre se quedaba dormida a los 20 minutos, pero fingía haber visto todo para debatir el final. Spoiler, era pésimo mintiendo. Nuestro viaje a Tailandia, donde prometimos volver cada año. Hasta que, bueno, la vida tuvo otros planes, ya saben cómo termina esto. Pero antes de eso quiero contarles la relación que tenía con mi hermana. No voy a mentirles, mi hermana y yo éramos cercanas, pero no inseparables. Compartíamos los típicos secretos de adolescencia, nos prestábamos ropa, aunque ella siempre me devolvía todo manchado de labial, y, claro, teníamos nuestras peleas estúpidas por cosas como quién dejó el champú vacío, o por qué le diste like a mi ex en Instagram. Nada del otro mundo, ¿saben? Éramos normales. O eso creía. Pero si me preguntan si hubo señales raras antes del terremoto emocional, sí, hubo una. Bueno, dos. La primera, que de repente empezó a caerle súper bien mi novio. ¡Ay, qué gracioso es! ¡Uy, qué buen gusto tiene en música! Comentarios inocentes, pero que en retrospectiva hacen un patroncito turbio. La segunda señal, las veces que los encontraba riéndose de algo en la cocina y se callaban cuando yo entraba. Ah, nada, es un meme, decían. Y yo, como idota, les creía. En mi familia, la dinámica era clara, éramos un equipo, hasta que no lo éramos. Mi mamá siempre nos decía, ustedes dos son todo lo que tienen. Irónico, ¿no? Porque al final, ella eligió tenerlo a él. Y aunque mi papá intentó mantenerse neutral, son adultas, resuélvanlo, el daño ya estaba hecho. Lo peor es que, en las reuniones familiares ahora, él está ahí, sonriendo como si no hubiera destrozado nada. Pero bueno, retrocedamos al tiempo en que todo empezó a marchar mal, relativamente mal. Al principio eran cosas pequeñas, esas que te dices a ti misma, estoy exagerando. Pero con el tiempo, el cambio en su actitud fue imposible de ignorar. De repente, ya no era ese chico que me mandaba memes a las 3 de la mañana, sino alguien distante, como si hablar conmigo fuera una obligación. Sus mensajes pasaron de ser novelas de WhatsApp a respuestas cortas. Sí, no, ahora no puedo. Y lo peor es que siempre tenía una excusa perfecta. Estoy muy ocupado con el trabajo, es que ando estresado. Pero, curiosamente, siempre tenía tiempo para salir con sus amigos, o eso decía. Hubo situaciones que me hicieron sentir incómoda, aunque en ese momento no quería admitirlo. Como la vez que lo vi activo en Instagram a las 2 de la madrugada, pero no vio mi mensaje de las 9 de la noche. O cuando empezó a cancelar planes a última hora, siempre con ese tono de ay, lo siento mucho, te compenso, spoiler, nunca lo hacía. Pero la señal más clara fue cuando dejó de mencionar un futuro juntos. Antes hablábamos de viajes, de vivir juntos, hasta de cómo nombraríamos a nuestros perros. Y de pronto, nada. Como si ese tema le quemara los labios. ¿Y yo qué hice? Lo que hace cualquier persona enamorada, y un poco negada a justificarlo. Es solo una mala racha,
Todos pasamos por esto. Hasta me convencí de que yo era el problema. ¿Será que estoy siendo muy intensa? Tal vez debería darle más espacio. Pero por dentro, algo me decía que esto no era normal. Sin embargo, el amor a veces te hace aguantar cosas que jamás tolerarías de un extraño. Y justo cuando estaba a punto de hablar seriamente con él, todo se fue al carajo de la peor manera posible. Recuerdo ese día como si fuera ayer. No hubo drama, ni lágrimas en persona, ni siquiera la dignidad de una llamada. Fue un maldito mensaje de WhatsApp. Uno de esos que empiezan con tenemos que hablar y terminan con no es tú, soy yo, clásico. Me dijo que ya no sentía lo mismo, que necesitaba tiempo para él. ¿Traducción? Quiero estar soltero, pero no tanto. Lo peor fue que ni siquiera tuvo la valentía de darme explicaciones reales. Solo un lo siento y un emoji de corazón roto, como si eso arreglara algo. Mis sentimientos en ese momento fueron un huracán, ira, confusión, dolor puro. Primero reí, como si fuera una broma pesada. Luego lloré hasta quedarme sin aire. Y después, entré en modo zombie. Pasé días en pijama, revisando obsesivamente sus redes, preguntándome qué hice mal, mientras comía helado directo del tarro. No juzguen, el corazón roto tiene sus clichés. Hasta mi hermana intentó consolarme con un "él no te merece", ja. La ironía ahora me mata. El impacto emocional fue brutal. Dejé de salir con amigos, porque todos me preguntaban por él. Dejé de ir al gym. ¿Para qué? Si ya no tenía a quien impresionar, e incluso me costaba trabajar. Cada canción, cada lugar, cada cosa mínima me recordaba a él. Hasta el café que tanto nos gustaba tomarlo juntos ahora sabía a traición. Pero lo que no sabía era que esto solo era el primer acto de la tragedia. Porque lo peor, lo mucho peor, estaba por llegar. Fue mi mejor amiga quien me mandó la captura. Una foto de Instagram que nunca debía haber visto. Mi ex y mi hermana, sonriendo como idiotas frente a un juez, con anillos de boda y el hashtag almohadilla para siempre. Al principio pensé que era un edit de mal gusto, algún meme viral, hasta que vi el perfil de mi propia hermana compartiendo esa misma foto. El suelo se abrió bajo mis pies. ¿Cuánto tiempo llevaban esto? ¿Cómo pudo pasar frente a mis narices? Las emociones llegaron como un tsunami. Primero shock, me quedé tiesa, sin poder respirar. Luego rabia, grité tanto que mi vecino tocó la pared. Después tristeza, lloré hasta quedarme vacía. Y, finalmente, una confusión que me quemaba el cerebro. ¿Era yo la loca por no haberlo visto venir? ¿Todos lo sabían menos yo? Hasta hoy me pregunto qué duele más, que él me dejara por otra, o que esa otra fuera la persona que creía mi sangre. Por supuesto que intenté hablar con ellos. Fui a su casa como una bomba a punto de explotar. Cuando me abrió la puerta, con esa sonrisa de "oh" que ponen los culpables, lo único que atiné a decir fue, ¿en serio no encontraron a alguien más en el mundo para joder? La conversación fue un desastre, ellos con excusas del corazón quiere lo que quiere, yo escupiendo verdades como el corazón no elige a la hermana de tu ex. Mi hermana lloró, él se puso a la defensiva, y al final salí de ahí sintiéndome más sola que un cactus en el Polo Norte. Lo peor no fue la traición en sí, sino darme cuenta de que nunca realmente los conocí. Nunca pensé que el dolor pudiera multiplicarse así. No fue solo un rompimiento, fue una puñalada por partida doble, de la persona que amé y de la que compartió mi sangre. Lo más cruel fue darme cuenta de que ninguno de los dos tuvo el valor de mirarme a los ojos y decírmelo. Me hicieron sentir invisible, como si mi corazón fuera tan insignificante que ni siquiera merecía una explicación honesta. Hacia mi hermana sentí una rabia que me quemaba por dentro, pero también una tristeza profunda. ¿Cómo pudo elegir a un hombre sobre su propia familia? ¿Valió la pena destruir nuestra historia por alguien que ni siquiera fue leal conmigo? Hubo días en que quería gritarle hasta quedarme sin voz, y otros en que solo quería entender qué pasó por su cabeza cuando decidió traicionarme. Con mi ex, el sentimiento era más simple, asco. Asco por su cobardía, por haberme mentido durante tanto tiempo, por usar a mi hermana como su premio de consolación. En mi familia, el caos fue inmediato. Mis padres se dividieron, mi mamá trató de mediar, son hermanas, no pueden destruir la familia por un hombre, mientras que mi papá ni siquiera quiso hablar del tema. Las reuniones familiares se convirtieron en un campo de minas, si yo iba, ellos no, y viceversa. Lo más doloroso fue ver cómo mis sobrinos, sus futuros hijos, serían el recordatorio viviente de su traición. Pero en medio de este infierno, aprendí algo brutalmente honesto, la sangre no garantiza lealtad, y el amor no garantiza decencia. Hoy, aunque el dolor sigue ahí, he decidido que no seré la víctima eterna de su historia.
Los primeros meses fueron pura supervivencia. Me permití sentir todo, lloré hasta quedarme sin lágrimas, rompí fotos, escribí cartas que nunca envié y hasta quemé esa sudadera que lo olvidó en mi casa. Sí, fue terapéutico. Pero luego entendí que el dolor no era el enemigo, sino una señal de que algo en mí necesitaba reconstruirse. Empecé terapia, no solo para superar la traición, sino para preguntarme, ¿por qué acepté migajas de amor? Mis amigos fueron mi red de seguridad. Los que me sacaban a bailar aunque yo solo quería llorar, los que me recordaban mi valor cuando el espejo me devolvía dudas. Hasta mi tía Carmen, la más sabia de la familia, me soltó un mija, ni los mejores tacos valen tanto sufrimiento, y tenía razón. Pero también aprendí a soltar a quienes minimizaban mi dolor, esos que decían ya supéralo, fue hace meses como si el corazón tuviera fecha de caducidad. Cambié todo lo que me recordaba a ellos. Dejé de frecuentar los lugares que compartíamos, borré playlist cursis y hasta me teñí el pelo, cliché pero necesario. Lo más importante, redescubrí mi soledad y la hice mi aliada. Empecé a viajar sola, a tomar clases de algo que siempre quise probar, cerámica, y a decir no sin culpa. Hoy sé que esta herida no define mi capacidad de amar, pero sí me enseñó que el amor propio debe ser el más fuerte de todos. A estas alturas, mi hermana y yo somos como dos extrañas que comparten apellido. No hubo reconciliación real, solo ese perdón vacío que se da por presión familiar. Ella sigue con él, fingiendo que no hubo daño, y yo, aprendí a soltar sin necesidad de su arrepentimiento para sanar. No asisto a reuniones donde ellos estén, no finjo sonrisas. Mi paz vale más que las apariencias. Con mi ex, ni contacto cero, contacto borrado. Bloqueado en todo, incluso en el recuerdo. Al final, esta experiencia fue como un terremoto que derrumbó todo lo que creía saber sobre el amor y la familia. La primera lección fue brutal pero necesaria. El amor no es ciego, nosotros elegimos cerrar los ojos. Aprendí que la confianza no se regala, se gana, y que cuando alguien te muestra quién es realmente, hay que creerle la primera vez. Sobre la familia, entendí que compartir ADN no es un cheque en blanco para permitir abusos. A veces, los lazos más fuertes son los que elegimos, no los que nos vienen dados. Si algo me hizo esta situación fue revelar mi propia fuerza. Descubrí que puedo llorar y seguir caminando, que el dolor no me mata aunque duela como si lo hiciera. Hoy sé identificar cuando estoy aceptando migajas en lugar de amor verdadero, y he aprendido a soltar antes de ahogarme. Lo más curioso es que, aunque nunca lo hubiera elegido, esta traición me dio un superpoder. Ya no tengo miedo a perder a quien no vale la pena. Para ti que estás pasando por algo similar, respira. No estás exagerando, no eres débil por sentirte roto, y no es solo un corazón roto. Es el duelo de la persona en quien creíste y de la relación que imaginaste. Pero escúchame bien, esto no es el final de tu historia. Toma lo que duele y conviértelo en tu brújula. Rodéate de gente que te recuerde tu luz cuando tú la olvides, y sobre todo, no dejes que la traición de otros defina tu capacidad de amar. El amor más importante es el que te debes a ti mismo, y esa relación jamás te fallará. Al final, si esta historia me enseñó algo, es que las tormentas no llegan para ahogarnos, sino para limpiar lo que ya no servía. Hoy puedo decirte con certeza, ese dolor que sentí como un peso muerto, terminó siendo el combustible para reinventarme. No soy lo que me hicieron, soy lo que elegí ser después de caer. Y tú, que quizás estás en medio del huracán, necesitas escuchar esto, no estás roto, estás en reconstrucción. El lado positivo existe, aunque ahora cueste verlo. Porque cuando alguien te muestra su verdadera cara, te está regalando la libertad de soltarlo sin culpa. Esta experiencia no define tu capacidad de amar, pero sí puede redefinir tus estándares. El amor verdadero no duele, no traiciona, no te hace competir con tu propia sangre. Y mereces eso y más. Así que levanta la cabeza, guerrera. Tu mejor venganza es una vida tan plena que el pasado parezca una mala anécdota. Suscríbete si quieres más de esta energía, juntas vamos a convertir las cicatrices en historias de poder. Porque el capítulo más brillante de tu vida acaba de empezar. Si esta historia resonó contigo, no te quedes sola en este viaje. Suscríbete al canal, aquí hablamos sin filtros de amor, traición y cómo renacer de las cenizas. Cada semana comparto nuevas vivencias para que nadie más tenga que aprender por las malas como lo hice yo. Ahora dime en los comentarios, ¿alguna vez te sentiste traicionada por alguien cercano? ¿Cómo lo superaste? Este espacio es para apoyarnos sin juicios. Y si conoces a alguien que está pasando por algo similar, comparte este vídeo.
A veces la mejor manera de ayudar es decirle a otra persona, mira, no eres la única, y si se puede salir de esto. Los leo a todos. Nos vemos en el próximo vídeo.